Muy buenas noches, vamos a seguir con nuestro curso de Mariología. Vale la pena subrayar de que estamos ya en la recta final. El curso va a terminar y el día de hoy yo quiero aproximarme a un misterio que nos presenta a la Virgen Santísima como la nueva Arca de la Alianza. Y quisiera que empezáramos meditando sobre este texto del Salmo 132, en donde el salmista profetiza: Señor, sube a tu lugar de descanso, tú y el arca de tu santidad. Todos hemos oído mencionar al arca de la alianza. Y en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza básicamente era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Fue mandada a construir por Moisés por orden de Yahvé. La llevaban siempre al frente de las batallas. Participó en la conquista de la tierra prometida. Josué, al entrar a Canaán, se abre paso a través del río Jordán, utilizando el arca de la alianza. Y Jericó, las murallas de Jericó caen después de 7 días de procesión con el arca alrededor de la ciudad. El arca simbolizaba la unión de Dios con su pueblo. Tener el arca era tener a Dios. Su transporte era reservado a la tribu levita, a la tribu sacerdotal. Saúl y David la usaron como objeto sagrado de combate. Estaba hecha de madera de acacia negra, revestida por dentro y fuera de oro puro. Medía 1.31 metros de largo por 0.78 de alto y estaba en el lugar santísimo, en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del tabernáculo o del templo. Y contenía 3 elementos básicos: las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, la vara de Aarón que representaba el orden sacerdotal, y un vaso con maná que representaba el hecho prodigioso, el milagro de cómo Dios alimenta al pueblo judío en su transhumancia en el desierto. El segundo libro del profeta Samuel nos habla de cómo los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, la tomaron como trofeo después de una guerra cruenta. Al conocer el pueblo de Israel que el arca había sido tomada como botín de guerra por parte de sus enemigos, menciona la Sagrada Escritura que hubo luto en Israel. Ahora, la presencia en el país de los filisteos del arca provocó una ola de estragos, enfermedades, tumores, plagas y desastres, razón por la cual la abandonaron tirada por 2 vacas. El texto que vamos a leer a continuación nos narra el regreso del arca a Jerusalén. Nos dice el texto de Samuel que al saber David que el arca había sido abandonada por los filisteos, reunió a lo más selecto de Israel, 30,000 hombres, y acompañado de todo el pueblo, salió y fue a Balaá de Judá para traer de allí el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor Todopoderoso, el que se asienta sobre los querubines. Menciona la Sagrada Escritura que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahiú conducían el carro.
Uzá estaba al lado del arca de Dios y Agio iba delante de ella. David y todo Israel iban danzando delante del arca con gran entusiasmo, cantando al son de cítaras, arpas, tambores, mandolinas y platillos. Al llegar al campo de Nacón, Uzá sujetó el arca de Dios con la mano, porque los bueyes le hicieron tambalearse. Y entonces el Señor se enfureció contra Uzá y allí mismo lo hirió, muriendo por su atrevimiento ante el arca de Dios. Da la impresión que Uzá tocó en una forma irreverente el arca de Dios. David, al ver esto, se afligió mucho, porque el Señor había castigado a Uzá, y se puso a aquel lugar el nombre de Pérez Uzá, es decir, brecha de Uzá, y así se llama hasta el día de hoy. David tuvo miedo del Señor aquel día y pensó, pero ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevarse el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obededón, el de Gat. El arca del Señor estuvo 3 meses en casa de Obededón de Gat, y el Señor bendijo a Obededón y a toda su familia. Informado el rey David sobre estas bendiciones, fue a buscar el arca de Dios a casa de Obededón e hizo que la trajeran a la ciudad de David en medio de gran alegría. David danzaba ante el Señor frenéticamente, llevaba puesto un efod de lino, y así David y todo Israel trajeron el arca del Señor entre gritos de júbilo y al son de trompetas. Esto es palabra de Dios. 4 elementos básicos. David sube a la montaña a traer el arca. Muere un servidor. David tiene miedo del Señor aquel día y piensa, pero ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y dice que la dejó en casa de Obededón 3 meses. Dios bendice esta casa y al saberlo David fue en su búsqueda. La última referencia del arca en el Antiguo Testamento nos la presenta el segundo libro de Macabeos, capítulo 2 en adelante. El profeta Jeremías está presente en ese momento de mucho sufrimiento. Insta a los que van a ser deportados a que no se les olvide la ley, que no olviden los preceptos de Dios y no se dejen seducir por otros dioses. Pero también nos dice la Escritura que el profeta, por revelación de Dios, mandó a esconder el arca en una cueva del monte Nebo, la montaña a donde subió Moisés para contemplar la heredad de Dios. Y hay algo muy importante. Jeremías profetiza: nadie sabrá dónde se encuentra este lugar hasta que Dios haya reunido a su pueblo y haya tenido misericordia de él. O sea, la profecía es de que nadie va a encontrar el arca hasta el momento en que Dios haya congregado a su pueblo y haya tenido misericordia de él. Entonces, dice el profeta, el Señor descubrirá todo esto, se manifestará la gloria del Señor y aparecerá la nube tal como aparecía sobre Moisés y Salomón cuando éste oró para que el templo fuera gloriosamente santificado. Muy importante, el arca se esconde en un lugar misterioso, en una cueva, nadie la puede encontrar, y el momento en que va a ser nuevamente revelada, va a ser el momento en que Dios haya reunido a su pueblo y haya tenido misericordia de él. El libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, nos da la noticia del milenio, el objeto más sagrado del antiguo Israel. Más de 200 referencias bíblicas, llevaba perdida 600 años y aparece nuevamente. Nos va a decir San Juan
que en medio de una teofanía se nos muestra nuevamente el arca. Dice el texto, y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor, y truenos, y temblor de tierra, y una fuerte granizada. El capítulo 11 termina abruptamente y sirve de preludio al capítulo número 12. Y en el capítulo 12, en el versículo 1, Juan nos muestra que el arca es una mujer. La palabra mujer, inmediatamente, en base a lo que hemos estudiado en estos meses, nos lleva nuestro pensamiento al protoevangelio de Génesis 3:15. Nos habla de la mujer de Caná de Galilea, de la mujer al pie de la cruz. Y el evangelista San Juan nos la presenta de la siguiente manera. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones. Sin duda, un primer significado es que se trata de la Virgen María vestida totalmente de sol. Esta imagen significa que está llena de Dios, que vive totalmente en Dios, rodeada y penetrada por la luz de Dios. Está coronado, dice la Sagrada Escritura, por 12 estrellas, es decir, por las 12 tribus de Israel, por todo el pueblo de Dios, por toda la comunión de los santos, y tiene bajo sus pies la luna, que es imagen de la muerte y de la mortalidad, que ha sido vencida a través de su asunción. Recordemos que María superó la muerte, está totalmente vestida de vida, elevada en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Así en la gloria, habiendo superado la muerte, nos va a decir, ánimo, al final siempre vence el amor. El pasaje del libro del Apocalipsis que mencionamos quiere indicar otro aspecto importante de la realidad de María. Ella, el arca viviente de la alianza, tiene un extraordinario destino de gloria, porque está íntimamente unido a su Hijo, a quien acogió en la fe, engendró en la carne y que comparte plenamente su gloria en el cielo. Ahora el texto nos menciona que entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso al acecho delante de la mujer que iba a dar a luz, con ánimo de devorar al hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, el cual fue puesto a salvo junto al trono de Dios. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante 1260 días. Se entabla entonces en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles entablaron combate con el dragón. Y el dragón, que es la antigua serpiente, que tiene por nombre Diablo y Satanás, y anda seduciendo a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y en el cielo se oyó una fuerte voz que decía, ya está aquí la salvación y el poder, y el reinado de nuestro Dios. Ya está aquí la autoridad de su Mesías. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba en presencia de nuestro Dios.
Y termina el capítulo diciendo que irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Y el dragón se quedó al acecho junto a la orilla del mar. O sea, esto es a lo que San Pablo le llamaba amartiósfera. Vivimos en una esfera de pecado, en una esfera en donde el maligno quiere agredirnos, pero el Señor ya ha vencido. Ya nosotros tenemos en nuestro poder, como fruto del sacrificio de Cristo en la cruz, la salvación. Ya está el reinado de nuestro Dios. Ya está aquí la autoridad del Mesías, dice el libro del Apocalipsis. San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, nos habla que toda la historia humana, la historia del mundo, va a ser una lucha entre dos amores. El amor a Dios hasta la pérdida de sí mismo, hasta la entrega de sí mismo, y el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios y hasta el odio a los demás. Esta, va a decir Benedicto XVI, es la situación de la historia humana. Es como un viaje en un mar a menudo borrascoso. María es la estrella que nos guía hacia su Hijo Jesús, sol que brilla sobre las tinieblas de la historia y nos da la esperanza que necesitamos, la esperanza de que podemos vencer, de que Dios ha vencido y de que con el bautismo hemos entrado ya en esta victoria. Cuando San Juan escribió el libro del Apocalipsis, para él este dragón personificaba el poder de los emperadores romanos anticristianos, desde Nerón hasta Domiciano. Este poder parecía ilimitado. El poder militar, político y propagandístico del Imperio Romano era tan grande que ante él la fe, la Iglesia, parecía una mujer inerme, sin posibilidad de sobrevivir y mucho menos de vencer. En realidad, este dragón rojo que aparece como una señal en el cielo va a ser la representación de todas las fuerzas violentas del mundo. Parecen invencibles, pero María nos dice que no lo son. Y algo muy importante que no debemos de olvidar. Esta mujer que sufre, que debe huir, que da a luz con gritos de dolor, también es la Iglesia. La Iglesia peregrina de todos los tiempos. En todas las generaciones debe dar a luz de nuevo a Cristo, darlo al mundo con gran dolor y con gran sufrimiento. Perseguida en todos los tiempos, vive casi en el desierto, perseguida por el dragón. Pero en todos los tiempos la Iglesia, el pueblo de Dios, también vive de la luz de Dios. Y como dice el Evangelio, se alimenta de Dios, se alimenta con el pan de la Sagrada Eucaristía. Nos va a decir Benedicto XVI en uno de sus sermones del día de la Asunción, que este dragón rojo representa también las dictaduras materialistas anticristianas de todos los tiempos, la dictadura del nazismo, del comunismo, la dictadura de Stalin, todas aquellas ideologías materialistas que nos dicen que es absurdo pensar en Dios, es absurdo cumplir sus mandamientos, es algo del pasado. Lo único que importa es vivir la vida para sí mismo, tomar en este breve momento de la vida todo lo que nos es posible tomar. Solo importa el consumo, el egoísmo, el placer. Parecía entonces, de acuerdo a lo que nos presenta la Sagrada Escritura, imposible que a largo plazo la fe pudiera sobrevivir ante este dragón tan fuerte que quería devorar al Dios hecho niño y a la mujer y a la Iglesia. Pero en realidad también en este caso, al final, el amor es siempre más fuerte que el odio. Las palabras de la Sagrada Escritura trascienden siempre el momento histórico,
Así, este dragón no solo indica el poder anticristiano de los perseguidores de la iglesia de aquel tiempo, sino también el poder anticristiano de las dictaduras y las ideologías que ponen a Dios como un enemigo de la libertad del hombre. El Nuevo Testamento nos dice que la verdadera arca de la alianza es una persona viva y concreta, es la Virgen María. Dios no habita en un mueble, Dios habita en una persona, en un corazón. María, la que llevó en su seno al Hijo eterno de Dios hecho hombre, Jesús nuestro Señor y Salvador. María al decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, preparó aquí en la tierra el arca para Dios. Con cuerpo y alma se transformó en su morada y así abrió la tierra al cielo. En María Dios habita realmente, está presente aquí en la tierra. María se convierte en su tienda. Recordemos también que María es prefiguración de la iglesia. Ya revisamos hace algunos meses a María desde el punto de vista lucano. La visitación de María a su prima Isabel no representa un simple gesto de cortesía, sino que reconoce con gran sencillez el encuentro del Antiguo con el Nuevo Testamento. Cuando María entra en la casa de Zacarías e Isabel, no entra sola, entra llevando en su seno al Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho hombre. Ciertamente en aquella casa la esperaban a ella y su ayuda, pero el evangelista nos guía a comprender que esta espera remite a otra más profunda. Y San Lucas nos va a presentar a María como el arca de la nueva alianza. En el segundo libro de Samuel leíamos de que David se levantó y se fue a una región montañosa. Cuando vio cómo Uzá moría por tocar irreverentemente el arca, David va a expresar cómo puede el arca del Señor venir a mí. Dice la Sagrada Escritura que David danzaba ante el arca y el arca estuvo 3 meses en casa de Obededón. San Lucas nos presenta a María que se levanta y se fue a una región montañosa de Judea. E Isabel, llena del Espíritu Santo, va a decir, pero ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Y dice la Sagrada Escritura que el niño saltó en su seno. El término que utiliza San Lucas es skirtán, es decir, saltar. Es el mismo término que encontramos en una de las antiguas traducciones griegas del Antiguo Testamento para describir la danza del rey David ante el arca santa que había vuelto finalmente a la patria. Juan el Bautista, en el seno de su madre, también danza ante la nueva arca de la alianza como David. Y así reconoce que María es la nueva arca de la alianza, ante la cual el corazón exulta de alegría, la Madre de Dios. Revisemos con paciencia esta semana estos textos, volvamos a leerlos, leámoslos despacio, pidámosle al Espíritu Santo que nos conduzca a la alegría que representa encontrar su verdad en el Evangelio. Y recordemos que es el Espíritu Santo quien abre los ojos de Isabel para que reconozca en María la verdadera arca de la alianza, la Madre de Dios que va a visitarla. Así la parienta anciana la acoge diciéndole a voz en grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Esta expresión, bendita tú entre las mujeres, en el Antiguo Testamento se va a referir a Yael y a Judith, 2 mujeres guerreras que se ocuparon de salvar a Israel.
Bendita tú es el saludo de los creyentes del Antiguo Testamento que dirigen a María. Ellos han esperado por siglos la consolación de Israel. Ella bendice, Isabel bendice a la Madre Mesiánica y a su Hijo Jesucristo. Los varones permanecen en silencio. Es tiempo de mujeres. Mencionábamos que el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento contenía la palabra de Dios escrita en piedra, la vara de Aarón y el maná. El arca viva que representa a María ya no va a tener una piedra con la palabra de Dios, sino tiene la palabra de Dios hecha carne. Ya no tiene un signo del sacerdocio del Antiguo Testamento, tiene el sacerdote eterno. Ya no va a ser maná lo que va a tener en su vientre, sino que es el pan de vida que vence a la muerte para siempre. San Juan Damasceno, en una de sus homilías sobre la Asunción, nos va a decir: hoy la Santa y única Virgen es llevada al templo celestial. Hoy el arca sagrada y animada por el Dios vivo, que llevó en su seno a su propio artífice, descansa en el templo del Señor, no construido por mano del hombre. Era preciso que aquella que había acogido en su seno a la palabra divina se trasladara a los tabernáculos de su Hijo. Era preciso que la esposa que el Padre se había elegido habitara en la estancia nupcial del cielo. Y San Metodio en el siglo III nos va a decir que Dios otorgó tal honor al arca que ésta fue imagen y tipo de su santidad. Nadie más que los sacerdotes podían aproximarse o entrar a contemplarla. El velo la mantenía separada, guardando el vestíbulo como si se tratara de una reina. Hablando del arca del Antiguo Testamento. Ahora, hablando de la Virgen María, va a decir: ¿qué tipo de veneración habremos de deberte nosotros, que somos las últimas de las criaturas? A ti que eres realmente una reina, a ti el arca viva de Dios, el legislador. ¿Qué tipo de veneración habremos de deberte nosotros? La meditación de este misterio nos lleva a cuatro mensajes fundamentales. Primero, nos da la gracia de renovar nuestro amor a María, de admirarla y alabarla por las maravillas que el Todopoderoso hizo por ella y obró en ella. La meditación de este misterio nos da también la gracia de poder ver en profundidad también nuestra vida. Nuestra vida diaria, con sus problemas y sus esperanzas, recibe luz de la Madre de Dios, de su camino espiritual, de su destino de gloria, un camino y una meta que pueden y deben llegar a ser de alguna manera nuestro mismo camino y nuestra misma meta. También nos invita a ser a nuestro modo modesto, arcas en las que esté presente la palabra de Dios, que es transformada y vivificada por su presencia y alimentada por el pan vivo bajado del cielo, la Eucaristía. Nosotros también estamos llamados a ser arcas vivas, llenas de la presencia de Dios y alimentados con su cuerpo y con su sangre. Y recordemos de que desde Génesis 3 se profetiza que durante toda la historia continuará la lucha entre el hombre y la serpiente, es decir, entre el hombre y las fuerzas del mal y de la muerte. También desde Génesis 3 se anuncia que el linaje de la mujer, que es Cristo, un día vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente. La mujer entonces estará asociada por siempre a la lucha contra el mal en todas sus dimensiones,
pero ella va a ser victoriosa con y por el Hijo. La mujer, dice Benedicto XVI en una de sus homilías, no tiene nada que ver con el pecado, pues en la medida en que alguien peca, establece una alianza con el maligno. Nosotros también tenemos un arca de la alianza, que es símbolo de la presencia de Dios en medio de nosotros y que también podemos, como lo mencionábamos en reflexiones previas, la podemos utilizar como arma de batalla espiritual. Pasen buena noche.